Hacer reír es la emoción más punky que existe, es rebelde, la risa es rebelde. Si vos te pones a pensar y mirás un poco las religiones, el poder, la risa siempre está censurada. La risa no se puede controlar. Buen día a todos! Hemos estado en el metro vestidos de payaso todos, o por la calle jugando con los payasos, y veía la cara de la gente cómo nos miraban y te demandaban y te agradecían la posibilidad de reírse y de pasarlo bien con algo tan sencillo como es una nariz roja. Celebri el seu sant pot baixar a la propera parada. Els que tinguin el coll brut que baixin a la propera parada. Propera parada que baixin al darrere. Hi ha polilles. Creo que el clown o el payaso tiene esta virtud de ver nuestros propios defectos en el cuerpo de otro, de conseguir reírnos de ellos, liberarnos, conectarnos con nuestra propia emotividad. Y creo que esto sí que es una de las carencias de hoy en día, y muchas veces el clown consigue que esto se canalice a través de la risa. Els pallassos arriben a Cornellà de Llobregat! Había gente que nos miraba muy seria, pero en el momento en el que les dices buenos días con una sonrisa, nacía en su cara la alegría y se propiciaba la comunicación. Entonces yo creo que el humor, la risa y por tanto los payasos, pues somos muy útiles a la sociedad. Se te acercan las señoras, ay, esto tenía que pasar más a menudo, que estamos muy mal, que estamos muy mal. Tengo un contador de cosas. Entonces yo se lo doy a una señora cuando comienza el show. Y les digo que vamos a hacer 200, le voy a sacar 200 carcajadas. Hagamos este cálculo. 400 personas por 200 carcajadas son 80.000 risas. Eso cura a cualquiera. La risa cura a cualquiera. I la combinació de colors inesperada i sorprenent sobre un verd, el esplendor en la hierba. Bona nit a tothom, benvinguts
a la gala inaugural d'això, del 17a edició del Festival de Pallassos. Per tant, per començar, us volia demanar un fort aplaudiment perquè aquest festival té una cosa que es diu Memorial Charlie River. Per tant, us demano un aplaudiment, espereu, per en Charlie River. Però també us vull demanar un aplaudiment pel nas d'or de Can Guany, que és en Dimitri. Sigueu generosos. A la 1, a les 2 i a les 3. Creo que solo alguien como Torta y Poltrona puede hacer que venga tanta gente, tantos clowns prestigiosos de tantos lugares aquí para esos encuentros, y creo que el clown es una finalidad y una excusa a la vez para hablar del ser humano, del mundo, de cómo compartir, de cómo vivir, de cómo percibir las cosas de manera distinta. La gala tuvo la particularidad de reunir a muy distintas formas de concebir el payaso y el trabajo, y eso me parece muy bonito, porque toda esa pluralidad muestra lo diferentes que somos, pero al mismo tiempo el interés común que todos tenemos de pasarlo bien, ¿no? Todos buscamos lo mismo, buscamos que la gente se ría. Lo que pasa es que la forma de abordarlo, la forma de crear el camino, el vehículo para que eso se produzca es distinta. Este festival lo que permite es que tú veas al resto de compañeros y compañeras haciendo su trabajo, y luego encima podemos disertar, podemos teorizar y podemos aclarar dudas y preguntar directamente: ¿esto qué haces tú? ¿Por qué es así? Es compartir, que en definitiva es de lo que se trata, y aprender, porque mirando a otros también se aprende muchísimo. Benvinguts a la programa de los viejos buscando a esconder las arrugas. Muy difícil. Cuando estás en un encuentro de este tipo, hacer reír a payasos con los que yo, como si dijéramos cuando tenía 16 años, admiraba, y tenerlos al lado y poder comer con ellos y poder compartir la vivencia que yo haya podido tener, que está claro que no es tanta como la que haya podido tener Django Edward o Leo Bassi o incluso Torta y Poltrona, ¿no? Me parece que este tipo de encuentros ya no solo te enriquecen como payaso, sino te enriquecen como persona. Buah, le salva por los pelos. Espera, que hago el último, mira, este es buenísimo, Around the World. Cuando era una niña, yo era la que hacía reír en casa. Luego después hice una carrera universitaria, como yo payasa no. Mi padre académico, yo tenía que ser decente, persona decente, ¿no? Es maravilloso sentirse acompañado y sentir que tanta gente por ahí distribuyendo risas. Cuando nos juntamos, pues ya nos conocemos de muchos años porque nos vamos encontrando, somos como una familia. В этом фестивале, наверное, очень хорошая, замечательная атмосфера, потому что здесь одновременно находится и Лео, и Джанго, и Тортел, и, наверное, еще и я тут немножко. И это значит, с нами вместе приходит особый мир клоунады, который больше
наверное, говорит о смыслах искусства, о смыслах жизни, и ищет не только мастерства, но и гуманность. И поэтому, наверное, это очень важный фестиваль. Я думаю, что это люди заметят, и особенно те, кто, конечно, в нем участвует. El tema de hoy tiene todo un estudio previo y todas unas argumentaciones que Leo ha estudiado bien, que os quiere proponer. Oiga, un aplauso para Leo. Soy de verdad, pero de verdad muy feliz de estar aquí con compañeros, compañeras, con payasos y payasas y sentir que somos parte de un gremio. Y agradecer entonces al Festival de Cornelia y a Jaume, Monse y el alma del festival, de esta idea de poder reunir en la convención, un congreso de payasos, para que nosotros, payasos y payasas, podemos hablar de nuestros asuntos, que es magnífico. Y otra vez un aplauso por el festival. No hay una sola manera para hacerlo. There's many ways. Hay muchas maneras para hacerlo. And each of you were born clown, in reality, in definition. Cada uno de vosotros ha nacido clown. Because clown is freedom. Porque clown es ser libre. It's innocence. Es ser inocente. It's purity. Es ser puro. Tuve la suerte de conocer, vos sos la hija de Dimitri, ¿no? Tuve la suerte de conocer a tu padre hace 30 años. Yo no sabía lo que era un clown. Me dijeron, che, hay un clown que va al Teatro San Martín. ¿Qué es un clown? Y es como un payaso, pero más serio, me dijeron. Y lo fui a ver, y me sorprendió. Fue en los años 80. Un escenario gigante y un tipo que entraba con un carrito con un montón de vallejitas. No había escenografía, no había nada. Cuando lo vi en un teatro muy grande, pensé que era un joven de 30 años que medía 2 metros, y no, era un señor de 60 años que medía 1,5 metros. Pero ahí arriba su poder se multiplicaba. Bueno, los encuentros de payasos, los festivales, las convenciones son fundamentales, sobre todo para nosotros, para los artistas. Yo cuando estoy trabajando un domingo en una plaza no puedo ir a ver a otra persona que está trabajando un domingo en una plaza. Generalmente los artistas trabajamos los mismos días, no trabajamos muchos, pero trabajamos los mismos días. La ola, 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 la ola. ¿Cómo se ve que ganaron los mundiales? Entonces estos encuentros, y que se entienda bien la palabra encuentro y no festival, el festival está pensado para el público, el encuentro está pensado para los artistas, para nosotros es fundamental. Yo no aprendo solamente de ver a un artista o de ir a tomar un taller con un artista, aprendo de hablando de la vida con los artistas más grandes. Lindo el nene. Para que me limpie la otra mano. Lindo el nene, lindo. Escuchame, mi amor. ¿De qué color querés el globito? ¿Lo quieres verde? Bueno, cómo no, mi amor. Violeta te lo voy a dar, ¿eh? Esto es para que aprendas de chiquito que la vida no es fácil, ¿sabes, nenito? Bueno. Uno ve a Slava, uno ve a Django Edward, a Bass, y a veces los idealiza. Y después cuando lo ve igual que cualquier hijo de vecino, desayunando, con sus problemas, quejando, enojado o feliz, te hace sentir muy bien. Normalment, si vas a un festival, vas, actues, desmuntes i marxes, no? El fet de poder-te parar, esmorzar... You know, meet up again. You come in late, man. I mean... Está surgiendo esta pequeña necesidad en gente que estamos muy separados y que también tenemos, bueno, caminos distintos, y esto creo que está delatando que bueno, que tenemos ganas de encontrarnos
y tener estas ocasiones de compartir. And in those meetings, there were a lot of clowns arrived. What happened, which was great, was that you actually learnt new things because everyone came with a new thing. Es una forma de conocernos, de apoyarnos unos a otros, de incluso discutir a través de bien hablar de la risa o de la parte más artística o de la figura del payaso dentro del circo, dentro del teatro. Entonces es muy interesante, realmente, como además el clown ha desarrollado en los últimos años distintas líneas, ¿no? No quiero que nadie me atraviese la fronterita, ¿eh? ¡Ya está quieto! ¡Uy, uy! Y la Unión Europea, atención. Ahí va. Atención. ¡A por el payaso! ¿Aquí está loco? ¡Sí! ¿Cómo está ese tío? ¡A por él! El propio hecho de que de alguna forma la gente que llevamos menos tiempo podamos contactar con ellos así a nivel, como estamos tú y yo ahora mismo, poder compartir preocupaciones, ilusiones, emociones. Es algo que te llena muchísimo para seguir en esto y para seguir creyendo que lo que estamos haciendo realmente es importante, ¿no? I think that's what created the magic when you actually got to stand on a stage with somebody who you really respected and saw the show, and suddenly you were performing with the person, you know. Aballam la cumbiambera, aballam la tarantela, el pas doble que mai s'acaba, amb la rúmbia ballesana. Balla el port, balla el senyor. Que festa major. Si tu no balles, que coi faig jo? Els pallassos som uns personatges bastant anarquistes. Tothom va a la seva bola, és molt difícil ajuntar-se i fer trobades com aquesta que hem pogut muntar aquí. I és una passada. Tot aquest seguit de pallassos que han sigut uns referents per molts de nosaltres, explicant les seves històries, les seves batalletes i la seva manera de veure el món del pallasso. Lamentablement no hi ha gaires oportunitats per poder viure una experiència així. O sigui que és un tresor poder estar una setmana aquí a Cornellà acompanyat de tota aquesta colla de... no ho diré, va, viejas glòries. Smile, though your heart is aching. Smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun
come shining through for you. Light up your face with gladness, hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just